Bienvenidos y bienvenidas una vez más a La Paz en Foco, el programa del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz y de Unimedios de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy vamos a hablar de la paz en el Bicentenario y lo vamos a hacer en un análisis desde el campo del teatro y la cultura. Como todos saben, este año el país está conmemorando los 200 años de su nacimiento como república. Y para hablar del tema, pues tenemos a dos invitados de lujo. Tenemos a Patricia Ariza. Ella es una artista colombiana, una actriz, una dramaturga, es directora de la Corporación Colombiana de Teatro y lleva más de 20 años aportándole a la construcción de paz en este país. Y nos acompaña también el profesor Carlos Satizábal. Él es poeta, también director de teatro, dramaturgo, es profesor de nuestra universidad y también lleva varios años haciendo contribuciones desde el campo de la cultura a la construcción de paz. Muchas gracias por venir a nuestro programa. Con mucho gusto. Pues empecemos por lo simple. ¿Cuál es la importancia que tiene desde el campo de la cultura conmemorar los 200 años de la independencia, Patricia? Pues es una importancia mayúscula si realmente se conmemorara, si se conmemorara con el sentido profundo de la independencia. Pienso que falta mucho por parte del establecimiento para mirar este acontecimiento que no es una cosa menor, es determinante en la historia de Colombia. Y digamos, ha sido más formal, si se quiere, las actividades que se han realizado, pero yo creo que un país que logre indagar a fondo sobre la independencia es un país que puede pensar en la paz de otro modo. Pareciera que existiera una intención de algunos sectores políticos por borrar de las páginas de la historia lo que ha significado este proceso de construir país, de construir nación. Minimizar, por ejemplo, el aporte que han hecho los pueblos, que han hecho particularmente las mujeres, pero el teatro, lo hemos visto en muchos, digamos, de las puestas en escenas que se han hecho, trata precisamente de mantener viva esa memoria histórica de lo que ha significado la independencia y la construcción de paz en nuestro país. Profesor Carlos, ¿cuál es el aporte en ese sentido entonces que hace el teatro y la cultura, en últimas, a la preservación de la memoria histórica, en este caso de la independencia y de la construcción de paz? Bueno, curiosamente tanto Patricia como yo y nuestro grupo Tramaluna Teatro y la Corporación Colombiana de Teatro han hecho sobre ese tema concreto del bicentenario de la independencia y del personaje femenino más importante de la historia de ese hecho tremendo de la rebelión juvenil, porque la mayoría eran gente muy joven que lideró la independencia de la colonia española. Ella hizo una obra muy bella que se llama Manuela no viene esta noche. Es una Manuela que viene a impedir que celebren nada en nombre de ella, porque este país está atravesado por la traición. En el caso nuestro, en el caso mío y del grupo con el que trabajé, hicimos una versión de Manuela que se llama Manuela, Amor de Manuela y Simón, sueño de un país no fundado. Es también una mirada sobre cómo fue traicionado ese proceso y ese proyecto de rebelión de las colonias y cómo ese proyecto está todavía por hacerse, por concluirse. Eso es un trabajo que ha hecho el teatro colombiano desde prácticamente desde su fundación. El pensamiento teatral sobre la necesidad de que haya independencia, de que se reconozca, como usted decía, el lugar de los pueblos, pero también el lugar de las mujeres, ¿cierto? En particular el tema de las mujeres, pues a la Corporación Colombiana de Teatro, porque lleva más de 25, 30 años haciendo el Festival de Mujeres en Escena por la Paz, que precisamente Patricia lo lidera, pues ha tenido un espacio muy fuerte, muy grande, esa dramaturgia de las mujeres y el lugar de las mujeres en la historia, que es necesario reivindicar. Sigue siempre siendo por el establecimiento escamoteado, ocultado, como escamoteaban y ocultan la rebelión de la independencia y la rebelión juvenil. Lo convierten en otra cosa, ¿no? Transforman el ejército, como las propagandas que han hecho, el ejército guerrillero y de la independencia en el ejército
de ocupación que tiene Colombia hoy en día. Ya vamos a hablar de esta experiencia en particular, pero antes, Patricia, ¿cuál es el análisis que pueden hacer ustedes desde el campo en el cual trabajan en relación con los retos que no ha podido superar nuestro país para avanzar hacia la paz? Todo el siglo XIX fueron guerras civiles. Entramos en el siglo XX y hemos tenido la violencia, la época de la violencia en los años 50 y la violencia política que apenas estamos resolviendo. ¿Cuáles son los retos que no hemos podido superar? Pues yo creo que el reto fundamental es pasar de la cultura de guerra a la cultura de paz. Y en esto el arte puede jugar un papel determinante porque el arte llega a otros lugares distintos de donde llega la política, que también es muy importante. Pero ese es el desafío, cómo volver, por ejemplo, a poner el sueño de los independentistas, el sueño de la independencia y la paz de Colombia en el corazón de la gente, que eso se vuelva como una emoción tan grande que para la academia, para los artistas, para los políticos, sea un asunto determinante, mucho más importante que el metro de Bogotá o que esas reivindicaciones que son importantes, por supuesto, pero hay otros fundamentos que los estamos perdiendo, porque el sentido de la historia y el sentido de lo más grande del presente, yo diría que en esta campaña política todo el mundo debería estar hablando de la paz y de la independencia, pero desgraciadamente son temas secundarios para mucha gente. Sí, pareciera que precisamente ese problema de la construcción de soberanía y de independencia en últimas ha sido una de las grandes dificultades en nuestro país. Es decir, apenas nacimos como república, caímos en la influencia inglesa, después llegaron los gringos y parece que hoy seguimos igual. ¿Cómo el teatro se convierte y el arte en últimas en un vehículo emancipador y en la posibilidad de construir soberanía, profesor? La emancipación por el arte es un asunto esencial porque el arte es la memoria. Curiosamente, el arte colombiano es la única memoria que tenemos compartida de los grandes conflictos que hemos vivido, desde, digamos, terminando el siglo XIX y empezando el XX, hubo ese trágico hecho del genocidio de las caucherías y el poeta que hizo la novela La Vorágine era en ese momento político, entonces él fue a denunciar como político en la prensa y era periodista, nadie le hizo caso, pero cuando decidió escribir José Eustacio Rivera La Vorágine, eso se volvió una memoria colectiva, una memoria común y una memoria de América Latina y transformó incluso el lenguaje de la literatura. Lo mismo ha pasado con el hecho de la matanza de la masacre de las bananeras, se volvió el gran hecho colectivo que fue negado, siempre la élite ha negado esto, no ha negado la conflictividad colombiana, el establecimiento siempre ha sido especialista en negar los hechos de la historia, en ocultarlos, en tratar de borrarlos, pero el arte se ha ocupado de que esa memoria esté viva. Eso pasó como le digo, con la masacre de las bananeras, con las pinturas de Débora Arango que la relatan, con la Casa Grande de Álvaro Cepeda Zamudio, con la obra Soldados, con la que se fundó el Teatro La Candelaria, que es el primer capítulo de la Casa Grande, con la obra de García Márquez, el capítulo central de 100 años de soledad, que es la masacre en Ciénaga de los trabajadores. Y lo mismo ha pasado con los hechos posteriores, ¿no? con los hechos llamados de la violencia, o más bien de la imposición de la violencia, de impedir el cambio político y el genocidio del movimiento gaitanista que produjo el levantamiento armado de los guerrilleros campesinos de los llanos orientales y de los Santanderes y el Valle del Cauca y del Tolima. Ese relato está en el cine y está en el teatro colombiano, ¿cierto? La obra histórica del teatro colombiano más importante y que ha tenido una influencia enorme en el teatro contemporáneo en toda América Latina, que es Guadalupe años 50, del Teatro La Candelaria. Y el teatro actual está haciéndolo igual. Patricia acaba de estrenar hace un par de años Camilo, una nueva biografía de Camilo a través del teatro. Como le decía, nosotros hemos hecho de nuevo otra vez Guadalupe años 50, hemos hecho la versión de Manuelita Sáenz, varias versiones teatrales. Entonces el teatro ha estado muy presente
Y no solo el teatro, la poesía, la novela, el cine colombiano, en la construcción de una memoria viva de la conflictividad social, política, cultural, armada que Colombia por tantos años ha vivido y que ha sido ha querido ser reducida por el establecimiento a mera violencia, o a mero terrorismo, o a salvajada, y no a reconocer que allá hay una demanda social enorme, importante, por cambios políticos que Colombia no ha logrado construir. Sí, efectivamente, uno de los saldos de esta violencia pues son precisamente las víctimas. Y en parte el trabajo que haces tú, Patricia, con las mujeres lo que busca es precisamente convertir de alguna manera ese dolor que ha dejado el conflicto en la posibilidad para seguir adelante. ¿Por qué no nos hablas de ese trabajo con las mujeres particularmente? Sí, nosotros trabajamos hace muchos años, muchos años. Yo soy sobreviviente del genocidio contra la Unión Patriótica y hace muchos años que trabajamos con las víctimas, con los sobrevivientes, y ese trabajo nos ha enseñado precisamente a transformar el dolor en fuerza y en resistencia. Sobre todo las mujeres se han empoderado del teatro de una manera tan impresionante. Trabajamos con las madres de Soacha, Carlos tiene una obra con las madres de Soacha y con otras víctimas, y realmente es el reclamo por la memoria. Las víctimas, el reclamo que hacen es por la memoria y por la paz, pero no puede haber paz si no conocemos lo que nos ha pasado. Colombia necesita del relato nacional. No tenemos el relato nacional, lo tenemos pero fragmentado, fracturado, como un espejo roto en el que no nos podemos mirar de cuerpo entero. Y el arte ha contribuido, pero enormemente, enormemente, porque transforma la razón en emoción, que es la que necesitamos para poder enfrentar lo que estamos viviendo en este momento. 100 años de soledad, por ejemplo, es una gesta tan importante, es una especie de expedición en el tiempo del país aldeano al país urbano que tenemos en este momento tan contrahecho porque ha perdido el sentimiento de la independencia, de la soberanía, y ojalá no perdamos el sentimiento de la paz, que es fundamental, pero fundamental. Claro. Claro, está en relación con las víctimas la preocupación por la reparación económica, pero uno lo que a veces ve es que la reparación simbólica tiene un potencial transformador a veces muchísimo mayor. ¿Cuál es el reto, pues, en ese sentido, profesor Satizábal, de construir hechos de reparación simbólica que nos permitan reconstruir ese relato nacional? Que la gente desconoce, la ciudadanía ha sido apartada, hay una especie de guerra psicológica, mediática, para calificar el conflicto colombiano de tal modo que aparte a la ciudadanía de eso, ¿cierto? Es tan terrible lo que pasa, pero eso pasa por allá, no tiene nada que ver conmigo, eso no hay manera de resolverlo, la paz es imposible, es un negocio allá que tienen y eso no tiene nada que ver con nosotros. Entonces han construido un relato que aparta a la ciudadanía, por un lado, como decía Patricia, de la emoción de la paz, pero por el otro lado incluso del relato mismo, construyen otro relato que no tiene nada que ver con la realidad, con la verdad que las víctimas tienen de lo que han vivido. Entonces, contar ese relato de ellos, de ellas, de las víctimas, desde su punto de vista, de las personas que han sobrevivido al horror, y que uno ve la fuerza tan tremenda que tienen, ¿no? Porque es gente que han transformado su dolor en fuerza y en decisión de recuperar la dignidad de sus familiares. El caso, por ejemplo, de los falsos positivos, ¿cierto? Esas mamás que estaban en la cocina haciendo la comida, que no tenían ni idea de la historia de este país, de pronto salen a reclamar la dignidad de sus familiares y se convierten en unas líderes de la verdad. Y si eso se construye, ese relato con ellas, la verdad que ellas han explorado, en el orden del mito, en el caso de lo que hemos hecho es tomar el mito de Antígona, la muchacha que está buscando, se rebela contra el poder para enterrar a su hermano. Ellas están buscando los cuerpos de sus familiares y se rebelan contra el poder que ha dicho que sus familiares son criminales. Y entonces, cuando la gente ve esto, esta verdad tan tremenda,
el ciudadano, el común que va a ver una obra de estas, se transforma, produce una transformación en sus emociones y una transformación en su pensamiento, se da cuenta que todo lo que han construido es una construcción, una falsificación de la realidad, que la verdad de esas señoras es tan poderosa, de esas mujeres que lo tocan y le conmueven y le hacen llorar y le hacen pensar de otra manera. Entonces, mirar de otra manera la realidad colombiana es posible solamente si construimos un gran programa de arte y cultura, y sobre todo de arte, de relato artístico, de poética, de la conflictividad que Colombia ha vivido, del horror que Colombia ha vivido, donde también tengan oportunidad los guerreros de contar su épica, ¿cierto? Que tampoco es lo que nos han contado, la épica de la gente que hizo la guerra es diferente a la que nos han contado los melodramas y el relato político que quiere mantener la guerra. Entonces, eso es transformador, absolutamente transformador y absolutamente necesario para cambiar ese imaginario de la desesperanza y también el imaginario del odio y de la venganza. Es necesario tener un gran programa de arte para la memoria poética del conflicto, de las víctimas como también de la épica de los guerreros. Hablando precisamente de la posibilidad que deberían tener los guerreros de contar su relato, uno podría pensar que efectivamente el teatro, la cultura, el arte en general puede ser una ventana también de la reincorporación de quienes estuvieron haciendo la guerra. Claro, es que la reincorporación no puede ser solamente el trabajo material, que es muy importante, por supuesto, porque son personas que la sociedad las tiene que recibir y tienen que tener alojamiento, comida, todos los beneficios de cualquier ciudadano y ciudadana. Pero hay otro relato que subyace en la historia de ellos, es la historia de 53 años de esas personas que estuvieron, que tienen mucho que contar. Una obra que yo monté con dos jóvenes que vienen de la insurgencia y que en este momento se han dedicado al teatro, son actrices, son excelentes estudiantes y excelentes actrices. Por ejemplo, ellas hacen un relato de todas las hierbas que conocen para curar las enfermedades. Por ejemplo, eso es inédito. Es decir, hay unos conocimientos de la selva, del monte, que tienen estas personas que serían tan necesarios para la sociedad, para la vida, porque si no conocemos lo que ha pasado, vamos a estar condenados a repetirlo. Tenemos que llegar al día del nunca jamás, a la no repetición. Y estas personas, y también los campesinos y las campesinas que han vivido en las zonas de conflicto, tienen mucho que contar. Ahí hay una verdad que subyace, que es diferente a las verdades que, con todo el respeto que investiga la academia, por ejemplo, allá hay una verdad asombrosa de la que nos estamos perdiendo, porque no se reconoce esa verdad, no se reconoce la narrativa que pueden contar los campesinos de Colombia y los exguerrilleros y exguerrilleras también. Entonces, Colombia necesita del relato. Yo creo que es más que una urgencia, es una emergencia. Por ejemplo, para la Comisión de la Verdad el relato es determinante, para la JEP el relato es determinante, para la paz el relato es fundamental. Tenemos que saber lo que nos ha pasado para poder superarlo. Precisamente para poder superarlo, si no sabemos, entonces tenemos que contentarnos con las noticias de los medios de comunicación. Profe, ¿cuál ha sido en particular el trabajo que ha liderado usted y la universidad con los excombatientes desde el área pues, del teatro y la cultura? Bueno, hemos hecho varios proyectos, procesos de trabajo en el que también ha participado Patricia y la Corporación Colombiana de Teatro en una alianza con la universidad. Hemos estado en los espacios territoriales haciendo teatro con los y las excombatientes, haciendo talleres de escritura creativa en los cuales nos cuentan, como Patricia mencionaba ahora en el trabajo que ha hecho de teatro con las jóvenes, sus momentos emotivos en su vida en los montes y las selvas, en su vida en la guerra, pero también entre combates, digamos, su vida en los montes y las selvas, su relación
con la selva, con los ríos, con los animales. Las historias de relación con los animales son hermosísimas, son historias, parecieran historias para niños, o sea, es un relato de la selva inédito que no conocemos, el que tienen los y las excombatientes. Una experiencia, es una gente que ha hecho el viaje a pie por las selvas y por los ríos y los montes y las montañas de Colombia, como pedía el filósofo Fernando González que había que hacer para poder saber en qué territorio habitamos. Ellos lo han hecho y ellas. Y entonces escuchar ese relato ha sido el trabajo que hemos hecho, ¿cierto? Entonces estamos preparando una serie de pequeños clips de documentales, de pequeños textos que son de media página, de una página, con esos momentos emotivos. O sea, esa ha sido una experiencia formidable, preguntarles, escribe con una frase separada de la siguiente por un punto seguido, cada acción, una frase acción, por cada acción una frase separada de la siguiente por un punto seguido, un momento de tu vida en la selva, un momento muy emotivo. Y entonces allá han aparecido las historias de los animales, las historias de los ríos, las historias de amor, los combates, los bombardeos, las historias de la guerra, que Colombia no conoce, porque como nos lo han relatado, como nos han relatado esa guerra, la han relatado desde un operativo de guerra psicológica para construir en la ciudadanía el imaginario de la venganza y del odio, el imaginario de la política contrainsurgente y el de la desesperanza también. Para derrotar ese imaginario es necesario escuchar estos relatos, como el relato de las personas que han padecido el horror también y de las víctimas. El relato de la épica de la insurgencia, yo creo que es esencial para poder que la gente supere el odio y supere el operativo de la manipulación de las emociones que ha padecido por parte de los medios de comunicación y del proyecto político de la guerra colombiana, en la guerra en Colombia. Sí, efectivamente este es un diagnóstico que yo creo que se comparte en todas las disciplinas. Hay un divorcio de las masas, si se quiere, de esta verdad, de este relato, pero si un televidente que en este momento nos ve quiere acercarse precisamente a esta producción artística, bueno, no sé si la palabra producción quepa, este esfuerzo creativo, ¿cómo lo puede hacer? ¿Dónde lo hace? ¿Dónde tiene contacto con estos relatos? Pues yo creo que tiene que haber un proyecto nacional. Digamos, en este momento nos estamos acercando a la JEP, a la Comisión de la Verdad y también a las diferentes instituciones para digamos, generar esta sensibilidad por el relato. El arte tiene mucho que decir, las víctimas tienen mucho que decir, los exinsurgentes tienen mucho que decir, pero no hay los suficientes espacios, porque no hay el suficiente amor a la paz que se necesita. Entonces, nosotros lo estamos haciendo, pero lo de nosotros es una pequeña parte. Yo creo que esto tenemos que hacerlo y no estamos solos. Hicimos el año pasado una cumbre nacional de arte y cultura por la paz y la convivencia y llegaron 40 proyectos extraordinarios que están transformando sus lugares de creación en otra cosa. Por ejemplo, está Magdalenas por el Cauca, está el proyecto Selva Adentro, unos jóvenes de Medellín que han ido al corazón de la selva chocuana y han construido un teatro allí para 400 personas. En este país hay unos esfuerzos absolutamente notables, poéticos, entrañables que se están haciendo, pero desgraciadamente, por ejemplo, no hay una política nacional. El Ministerio de Cultura tendría que estar liderando una política de cultura de paz. Eso es lo que tenemos que hacer, pensar cómo desde la cultura y desde el arte transformamos la cultura de guerra en cultura de paz. Para mí eso no puede ser marginal o secundario o un tema subalterno. Es el tema, es el futuro de Colombia, es qué país le vamos a dejar a los jóvenes. Los jóvenes son la esperanza, los jóvenes están dando la pelea, pero tampoco es suficiente porque no se reconoce lo que están haciendo. Sí, sin duda ese es un tema importantísimo, el de la política de arte y cultura para la paz, diríamos, que amerita un programa entero. Pero bueno, lamentablemente el tiempo ya se nos acabó, profe Satizábal, un último mensaje a la ciudadanía, a la teleaudiencia. Bueno, que esperen que próximamente, espero que en diciembre,
vamos a hacer una segunda cumbre de arte y cultura por la paz, la reconciliación y la convivencia aquí en la Universidad Nacional, en alianza con la Corporación Colombiana de Teatro, que nos va a cooperar con todo su conocimiento y con la Jurisdicción Especial de Paz. Es un trabajo que nos ha pedido la Justicia Especial de Paz, que nos conmueve porque vemos que sí hay quien escuche, ¿cierto? Como Patricia lo mencionaba ahora, pues se necesita de ese gran programa, pero mientras ese gran programa se construye, hay que avanzar así haciendo pequeños programas como este que vamos a hacer aquí en alianza con la JEP, para la JEP, en la Universidad Nacional de Colombia. Los esperamos en diciembre, acá ya les anunciaremos la fecha. Bueno, con esa invitación pues cerramos el capítulo de hoy. Muchas gracias, Patricia, muchas gracias, profesor Carlos, por venir a nuestro programa, y a la teleaudiencia los esperamos en un próximo capítulo de La Paz en Foco.